Lo siento, me emociono tanto que no me fijo en la hora en que nos cierran el programa, lo siento. Voy a volver a compartir mi pantalla. Listo. Ahora ya tenemos otros 40 minutos para disfrutar. Entonces estábamos hablando que son ilimitados, que podemos utilizar aquí entonces el símbolo de infinito. Tenemos un montón de números que podemos conjugar. Entre los números naturales están definidas las operaciones de adición y multiplicación. Además, el resultado de sumar o de multiplicar dos números naturales es también un número natural, por lo que se dice que son operaciones internas. La sustracción o resta y división, sin embargo, no son operaciones internas de n. N es el símbolo con el cual expresamos los números naturales, pues la diferencia o resta y división de dos números naturales pueden no ser un número natural. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo 8 más 8 me da 16, me da siempre un número natural. 3 por 5, 15, siempre me da un número natural. En cambio, si yo resto, puede ser que no me dé un número entero o natural. Inclusive la división, si yo le divido, me puede dar hasta puntos decimales. Eso ya no es un número natural. Por eso mismo es que... O sea que todos los números enteros son, todos los números naturales son los que se pueden dividir en dos. No, no se pueden dividir en dos. Se pueden adicionar o se le pueden quitar unidades enteras. Pero si tú haces una división, puede que te quede un 2.5. Ese ya no es un número natural. A eso se refiere. No sé si con eso resuelvo tu duda. Claro, gracias. Okay. Luego tenemos los números reales. Bueno, otras personas pueden decir que los naturales y reales son los mismos. Claro, porque son unidades, son números que estamos conjugando y viéndolo de diferente manera. Pero aquí sí ya podemos considerar los números con puntos decimales. Esos también son números reales. Lo que pasa es que ya no son números naturales porque no representan solo unidades, ya representan mitades de unidades, por mencionar algo. Los números reales son los que pueden ser expresados por números enteros. Aparte de los naturales, también tenemos los números enteros o los decimales. La clasificación de los números reales son números algebraicos y números trascendentes. Y ahí pues yo les muestro una gráfica cuáles son los racionales y cuáles son los irracionales y los trascendentes para que ustedes puedan observar cómo los tenemos. Números enteros. Bueno, ya habíamos hablado de los números naturales, ahora vamos a hablar de los números enteros. Incluyen tanto los números naturales que ya conocemos, que habíamos dicho del 0 al 9, como los números negativos. Ojo, entonces quiere decir que los números negativos no son números naturales. Es correcto, no son naturales, solo son números enteros, que pueden ser negativos. Recordémonos que siempre a veces hemos hecho una tablita del cual partimos de 0 y a los diferentes lados, hacia la izquierda son números negativos y hacia la derecha son números positivos. Los números... Es decir que los números enteros pueden ser negativos. Los números naturales nunca van a ser negativos. Exacto. Y los números reales tampoco van a ser negativos. Los números reales sí pueden ser negativos. Sí pueden ser negativos. La diferencia es que pueden ser enteros, como con decimales, o los llamados fracciones. También son los números reales. El valor opuesto de un número entero es el mismo número, pero con el signo cambiado. Recordémonos que aquí este semestre vamos a tener que trabajar mucho la ley de signos. A ver, ¿quién se recuerda de cuáles son las leyes de signos? Que alguien me pueda decir. Más por más, más por menos, menos por menos, más. Esa es la ley de signos en multiplicación. ¿Y en suma y resta? ¿Alguien sabe cuál es la de suma y resta?
Ok, la de suma y resta es cuando hay signos diferentes, se restan los números y se copia el signo del mayor. Ya lo vamos a ir practicando, pero para que ustedes lo noten ahorita ya a manito, porque eso no está aquí en el archivo. La ¿Puede aplicación, repetir, por favor? sí, la ley de los signos para sumas o restas es signos diferentes, se resta y se copia el signo del mayor. Signos diferentes se restan y se copia el signo del mayor. Si tenemos una operación que diga 3 menos 5, el 3 es positivo, el 5 es negativo. Por lo tanto, hacemos la resta. A 5 le quitamos 3, nos quedan 2 y le colocamos el signo del mayor, que en este caso es 5, entonces quiere decir menos 2. Ojo, ojo con esa información. Porque no es lo mismo decir 5 menos 3 que 3 menos 5. Ahí es donde tenemos que ver esa ley de signos y tenerlo muy, muy presente porque en todas las actividades que vamos a tener en este semestre aplicamos esas leyes. Y la otra es la ley de interpretación de signos de la multiplicación, donde signos iguales siempre va a dar más y signos diferentes siempre va a dar menos. ¿Qué quiere decir? Lo que estaba diciendo el compañero, más por más da más, menos por menos da menos, da más, perdón, más por menos da menos y menos por más da menos. Repito, la ley de signos en multiplicación. Signos iguales siempre va a dar positivo, signos diferentes va a dar negativo. ¿Alguien quiere que lo repita? Ok. No, estamos. Muy bien. El valor absoluto de un número entero es su valor sin considerar el signo. El valor absoluto de un número entero se expresa con dos líneas paralelas y dentro de esas dos líneas el número. No importa si es un -3 o un 3, el valor absoluto del número es 3. A eso se refiere. Tenemos 20 y tenemos -19. El valor absoluto de 20 es 20 y el valor absoluto de -19 es 19. A eso significa valor absoluto. Y se representa con las líneas paralelas. Tenemos los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Ya lo habíamos mencionado un poquito arribita con los números enteros. Aquí lo vamos a ver un poquito más a detalle. Un número racional es una cifra o valor que puede ser referido como el cociente de dos números enteros o más precisamente un número entero y un número natural positivo. Es decir, que el número racional es un número que se escribe mediante una fracción. En palabras sencillas, números racionales son las fracciones o los quebrados. A este conjunto de números racionales se les denota o se les identifica con la letra Q. Ya habíamos visto una letra, la letra N mayúscula. ¿De cuál era? De los números naturales, si no me recuerdo. Veamos, regresemos. Por eso les pido que tengan sus hojitas ahí a la mano para que veamos. Los naturales. Naturales, ¿verdad? Gracias, correcto. Pero no vimos que tuviera una letra o una variable que nos indique cuál es la de números reales y números enteros. Bueno, aquí es donde empieza lo que había dicho yo de investigaciones. Les corresponde a ustedes investigar cuáles son las notaciones de letras con las que identificamos los números que estamos viendo aquí en clase.
Ya sabemos que la n es de naturales, n mayúscula. Ojo, aquí ya vemos, utilizamos letras minúsculas y mayúsculas. Entonces, en este caso estamos viendo que los números naturales es una n mayúscula y en los números racionales es una q mayúscula. Entonces, puede ser que encontremos otra que sea minúscula. Entonces, hay que tener identificado eso también. Ok, nos habíamos quedado acá. Al conjunto de los números racionales se les denota con la letra Q mayúscula, que viene de la palabra anglosajona quotient, traducción literal de cociente, y que sirve para recogerlos como subgrupos dentro de los números reales y junto a los números enteros cuya denotación es la Z. Entonces ahora ya sabemos que los números enteros se reconocen con la letra Z. Por ello, en ocasiones se refieren a los números racionales como números Q. ¿Por qué les pido que investiguemos las letras y lo veamos? Porque dentro del examen, los parciales que vamos a tener, yo no los voy a poner. Resuelva la siguiente operación de números racionales. Resuelva la siguiente operación. Q igual a y las operaciones. Entonces, ustedes ya tienen que saber cuál es la denotación de cada uno de los números. Existe una clasificación de los números racionales dependiendo de su expresión decimal. Estos son los números racionales limitados, que quiere decir que cuando nosotros hacemos una operación nos da un máximo de decimales. Y existen los números racionales periódicos, los cuales sus decimales tienen un número ilimitado de cifras. Cuando nosotros queremos decir 10 dividido entre 3, nos da 3.33, 33, 33, 33, 33, 33, etcétera, etcétera, etcétera. No termina el 3. En algún momento tenemos que cortarlo nosotros y hacer ahí un ajuste para poderle llegar al 10 exacto. Pero esos son los números racionales periódicos. Un número ilimitado de cifras o de decimales que no termina. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de número racional limitado? ¿Cuál se les ocurre por ahí? O voy a preguntar, mejor dicho. ¿Quién cree ustedes en qué clasificación ponemos el pi? ¿Alguien se recuerda cuál es el pi? 4.1416. 3.1416 es. 3.1416 algo y no me acuerdo cuántos decimales tienen, pero ¿será que está dentro del número racional limitado o del periódico? ¿Qué creen ustedes? Del periódico. En el periódico. Perfecto, sí, muchas gracias. En el periódico porque lamentablemente nuestra calculadora ya no nos permite ver más números, pero si tuviéramos una calculadora de 20 decimales nos da los 20 decimales. Y si tenemos una de 50 decimales nos da de 50 decimales. ¿Dónde lo podemos ver? Pónganlo en el archivo de Excel. Y ya extiendan la celda y van a ver que son una cantidad de decimales. Si estoy equivocada, alguien que lo investigue y nos lo diga para el siguiente día de clases. Pero tengo entendido yo que es dentro de los racionales periódicos. Tenemos los números irracionales. Son números que poseen infinitas cifras decimales no periódicas, que por lo tanto no pueden ser expresados como fracciones. Entonces, el pi va aquí y no va arriba. Sí, es cierto, porque los números irracionales tenemos que el pi es un punto decimal, pero de diferentes decimales. No como habíamos dicho 10 dividido 3.33, 33333. Ese es un mismo número, es un número periódico que tiene un mismo decimal indefinido. Y en los números irracionales pueden ser expresados como fracciones y tienen cifras decimales no periódicas. Estos números pueden haber sido descubiertos al tratar de resolver la longitud de un cuadrado según el teorema de Pitágoras, siendo el resultado el número, y aquí tenemos una raíz cuadrada, o raíz cuadrada de 2. El ejemplo de números irracionales más claros e inmediatos, cuya respuesta a su vez posee infinitas cifras decimales,
que al no poder ser fraccionado fue llamado irracional, en el sentido de no poder escribirlo como una ración o varias raciones o fracciones. Y me van a decir entonces ustedes, Lick, pero entonces ¿para qué estamos viendo esto? Por lo que habíamos dicho anteriormente, aquí estamos viendo el inicio de los números, cómo los tenemos que identificar, cómo los vamos a trabajar para los diferentes temas que vamos a ver, qué es un número absoluto, qué es un valor absoluto, no es lo mismo, y empezamos a ver, a conjugar los signos. Empezamos a ver que existen signos positivos, signos negativos, cómo lo vamos a trabajar para la suma, cómo lo vamos a trabajar para la multiplicación, para la resta e incluso para la división. Aquí en el tema, aquí en el archivo de Word tenemos un tema de investigar historia de los números. Entonces ya tenemos otra investigación, pero eso es para ustedes únicamente, no para entrega. Ya no va a ser para entrega, aquí lo vamos a obviar. Yo ya lo subí, pero con ustedes no lo vamos a tener. ¿Por qué no lo vamos a tener? Primero porque ya vamos a abarcar una investigación en conjuntos y porque ya aquí en clase estamos viendo el tema como siguiente, segundo punto. Es más fácil para mí a forma presencial que nosotros veamos otro tipo de investigaciones que hacerlo de forma virtual. Entonces nosotros estamos viendo aquí ya este tema en específico con la teoría que tenemos. Entonces no hay investigación más que lo que les estoy pidiendo, que busquemos las denotaciones de cómo identificamos a los números que acabamos de ver. Tenemos más abajito, no crean que son solo los que estamos viendo. Llevamos 6, ustedes ven acá en pantalla, llevamos 6. Entonces, obviemos esto, por favor, del archivo de Word. No hay investigación de la historia de los números. Números enteros. Los números enteros incluyen tanto los números naturales que ya conocemos, como los números negativos. El valor opuesto de un número entero es el mismo, pero con el signo cambiado. En palabras sencillitas, ¿verdad? Y que su valor de absoluto siempre va a ser el número entero que tengamos, no importa el signo. Y aquí nos muestran un ejemplo de cómo determinamos el valor absoluto, ¿verdad? Y cómo lo tenemos que ordenar. Bueno, y empezamos entonces con nuestra práctica. Ustedes ven ahí, ya perdimos nosotros ahorita 20 minutos de teoría, la cual pudimos haber aplicado para poder hacer ejercicios y poderlo comprender más. Entonces, ese es mi requerimiento de, como les decía yo de la otra tarea, que descarguemos este archivo de Word para que ustedes repasen la teoría y en la medida de las posibilidades no tener que yo leer acá, porque ustedes ya lo van a saber, entonces podemos entrar más de lleno a lo que es la práctica. Entonces tenemos las primeras operaciones acá. Dice, suma y resta. Si todos los números enteros positivos se suman igual que los números naturales, más 4, más 5, más 6 es igual a 15. Hemos puesto los números dentro de paréntesis con signos positivos para recalcar que son números enteros positivos. Pero esta suma realmente se escribe 4 más 5 más 6 igual a 15. Aquí en matemáticas usamos mucha simbología. ¿Qué simbología hablo? Primero, los paréntesis. Me ayudan a entender que esta es una operación que yo voy a trabajar primero. Luego vienen los corchetes, que son unos cuadraditos. Quiere decir que dentro de todo lo que esté en los corchetes, los diferentes paréntesis, se van a trabajar y después se van a sumar o restar que tengo. Y por último, las llaves, que son un dibujito así de, ¿cómo le explicara? Ay, mejor se los voy a mostrar cuando ya tengamos 2 ejercicios. Como carita. Sí, exacto. Gracias, exacto. Entonces ya ustedes van a ir viendo ahí las diferentes, esos son los 3 principales que manejamos. Paréntesis, corchetes y llaves, que es lo que nos ayuda a nosotros para poder trabajar las operaciones. No sé quiénes han tenido la oportunidad de ver que pasan mucho en el Facebook, que ponen ejercicios o los pasan en el chat también, que dice
helado más una llanta. Y al final la respuesta es 5. Quiere decir que son 2.5 por cada uno y después empiezan a poner otros dibujitos y al final le ponen a uno una operación bastante alta y le bajan le cambian una cosita al dibujo y entonces uno no se fijó en eso y por eso no tiene respuesta. Pero también hay otros que le ponen a uno 3 más 3 por 1. ¿Cuánto da? Entonces, si ustedes dicen 3 más 3, da 6. Por una, 6, pero la operación hay un orden para hacerlo. Primero se hace la multiplicación y después se hace la suma. Y muchas veces uno no conoce eso y por eso mismo es que empezamos a usar esta simbología de paréntesis, corchetes y llaves para que uno lo pueda ir entendiendo mejor y recordándose que así se tienen que hacer ciertas operaciones. Entonces, ojo con esa simbología porque sí se va a trabajar durante el semestre también. Si todos los números enteros negativos se suman sus valores absolutos, al resultado se le pone el signo negativo. Aquí está el ejemplo, el ejercicio, lo que yo les decía cuando estábamos viendo la ley de los signos. Si todos son si los signos son negativos, se suman y se copia el signo. Si son diferentes, se va a restar y se va a copiar el signo del mayor. En este caso tenemos menos 5 más menos 7 más menos 4. ¿Por qué tengo separado en paréntesis? Bueno, los paréntesis me indican que el número entero 5 es el que tiene el valor negativo. Pero lo que yo estoy haciendo es una suma de operaciones. Ay, ahora sí. Ya nos toca otra clase, pero son las 7 y es a las 7:15. Me habían dicho que era ahora 15 minutos, ¿o no? ¿Alguien que me pueda decir? Ahora, licenciada. Va, perfecto. Entonces tenemos otro. Va, entonces lo dejamos hasta acá. Perdonen, no sabía que era una hora. Vamos a confirmarlo con el registro. Y los dejo entonces hasta acá y nos vemos el próximo día de clases. Pasen buena noche. Solo con una pregunta con los compañeros, Lick. ¿Sí? Antes de que se desconecten, no sé quién de ellos está en la licenciatura de auditoría para que me digan qué otra clase nos toca. Por favor, compañeritos ahí. Nos toca las NIF. Las NIF. ¿Será que serían tan amables de compartirme el link? Es que a mí me parece contabilidad repetido 2 veces. Maestra, entonces nos quedamos en números enteros, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, que tenga feliz noche, un gusto. Licenciada, disculpe su WhatsApp para poder ver si estamos en su listado, porque me aparece 2 veces. Escríbanme, por favor, me ponen su nombre para yo confirmarlo, por favor. Pero, ¿cuál es su número? Está en el chat, 4067-5617. Gracias. Discúlpenme con el otro catedrático, no sabía. Licenciada, disculpe, se va a hacer grupo de si ustedes gustan, pueden hacer su grupo y si ustedes me quieren incluir, muchas gracias. Pero si no, no están obligados a incluirme. Es decisión de ustedes. Gracias, licenciada. Bueno, feliz noche.